Vamos a hablar del tema Cuba. ¿Por qué no podrá sobrevivir? Y es que tenemos que repasar esas nuevas medidas del presidente Donald Trump para aquellos países que aún sigan vendiendo petróleo al régimen cubano. Es por supuesto un despertar que ha surgido tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela y que ahora se endurecen las medidas en contra del régimen cubano. Esto que vemos en pantalla, bueno, es la página de la Casa Blanca, donde hablan y hacen efectiva esta medida, esta orden ejecutiva para imponer aranceles adicionales a los bienes importados desde países que vendan o suministren petróleo al régimen de Cuba. Así esperan poder cortar una de las principales fuentes de sostén energético de la dictadura cubana y proteger los intereses estratégicos de Washington frente a estas acciones malignas de La Habana. ¿Qué dicen desde la Casa Blanca? Vamos a repasar el comunicado con esta medida. Esto dice la Embajada de los Estados Unidos en Cuba. Trump firmó una orden ejecutiva declarando una emergencia nacional y estableciendo un proceso para imponer aranceles a las mercancías de países que venden o de otro modo proporcionan petróleo a Cuba. Nuevo sistema de aranceles que permite a Estados Unidos aplicar aranceles adicionales sobre las importaciones de cualquier país que directa o indirectamente proporcione petróleo a Cuba. El presidente puede modificar la orden si Cuba o los países afectados dan pasos significativos para abordar la amenaza o alinearse con los objetivos de seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos. Pero, ¿de qué acusa Estados Unidos a Cuba? Bueno, el régimen cubano se alinea con numerosos países hostiles y actores malignos, alojando sus capacidades militares y de inteligencia. Cuba proporciona refugio seguro a grupos terroristas transnacionales como Hezbollah y Hamas. El régimen persigue y tortura a opositores políticos, niega la libertad de expresión y prensa. Estas acciones constituyen una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos. Es el mensaje desde el gobierno estadounidense para Cuba. ¿Y qué dice Cuba? Bueno, tenemos la respuesta del dictador Miguel Díaz-Canel, quien afirma que esta medida es evidencia de la naturaleza fascista, criminal y genocida. Bueno, esto lo dijo Miguel Díaz-Canel, fíjense ustedes, bajo un pretexto mendaz y vacío de argumentos, vendido por quienes hacen política y se enriquecen a costa del sufrimiento de nuestro pueblo, el presidente Trump pretende asfixiar la economía cubana imponiendo aranceles a países que soberanamente comercien petróleo con Cuba. ¿Acaso no decían el secretario de Estado y sus arlequines que el bloqueo no existía? ¿Dónde están los que aburren con sus falsas historias que es un simple embargo en el comercio bilateral? Esta nueva medida evidencia la naturaleza fascista, criminal y genocida de una camarilla que ha secuestrado los intereses del pueblo estadounidense con fines puramente personales. El mensaje de Miguel Díaz-Canel.
Bueno, estábamos repasando entonces lo que escribía el dictador Miguel Díaz-Canel. Por supuesto, surge una de las palabras favoritas de este régimen, el bloqueo y las sanciones de los Estados Unidos para un régimen que oprime al pueblo, que actualmente está atravesando una de las peores crisis económicas, por supuesto, una ola de apagones masivos en el país y toda esta complicación social y ciudadana. Los congresistas republicanos celebran esta medida de los Estados Unidos. De hecho, el congresista Carlos Jiménez envió un mensaje, lo vamos a compartir para ustedes a continuación, donde dice: estimado dictador puesto a dedo, ustedes se encargaron de destruir a Cuba a través de su profunda incompetencia y mediocridad. En vez de ayudar al pueblo, ustedes humillan, reprimen, encarcelan y pisotean al cubano. El presidente Trump cumple su palabra, les queda poco. Así decía Carlos Jiménez, este congresista republicano, que también pide a todos los gobiernos que siguen suministrando petróleo al régimen cubano que dejen de hacerlo. Vamos a escucharlo a continuación. Estoy pidiendo hoy a la presidenta de México, Sheinbaum, que por favor pare de enviar petróleo a Cuba, por favor. ¿Por qué le estás enviando miles de millones de dólares a un régimen que está oprimiendo su pueblo, que ha oprimido su pueblo por más de 65 años, que no hay ningún tipo de libertad? ¿Y por qué le están mandando por gratis petróleo a Cuba cuando tú tienes necesidades en México para tu propio pueblo? Segundo, le estoy pidiendo a la administración que pare todos los vuelos a Cuba, de Cuba y para Cuba. ¿Por qué? Porque eso le pone dinero y está haciendo más largo el tiempo que puede durar este régimen. Y finalmente, también le estoy pidiendo que paren las remesas a Cuba. Yo sé que es difícil para muchas personas, pero tienen que ver que esto como un cáncer. El régimen es un cáncer en nuestro hemisferio. Es un cáncer en contra de los intereses de los Estados Unidos. Es un cáncer entre los intereses del propio pueblo cubano. Así que tenemos, como un cáncer que se cura un cáncer, muchas veces la medicina es dura, pero al final se cura el paciente. El paciente es Cuba. Tenemos que llegar a esa cura lo más rápido posible. Tenemos que quitarle todo. Bueno, es un cáncer, así lo determina este senador, este congresista republicano Carlos Jiménez. Por supuesto, celebra la medida de Estados Unidos y pide a estos gobiernos que dejen de venderle petróleo al régimen cubano, pues sostiene, por supuesto, cada una de sus ramificaciones en todo el hemisferio. Bueno, Estados Unidos dice que Cuba no podrá sobrevivir a esta nueva medida. El régimen cubano no podrá continuar a partir de que Estados Unidos aplica nuevos aranceles a todos aquellos países latinos, europeos, del mundo entero que sigan suministrando el crudo a el régimen cubano, por supuesto. ¿Qué dice el presidente Donald Trump? ¿Espera que se asfixie Cuba? Vamos a escucharlo. Say it. Are you trying to choke off Cuba? I don't know. The word choke off is awfully tough. Cuba is a failing nation, and you have to feel badly for Cuba. They've treated people very badly. We have a lot of Cuban Americans who really were treated very badly, and they'd probably like to go back. And no, I'm not trying to, but it looks like it's something that's just not going to be able to survive. I think Cuba will not be able to survive. Bueno, sí lo decía Trump, creo que Cuba no podrá sobrevivir, pero por supuesto no trata de estrangularlos. Bueno, ¿qué medidas están tomando distintos países latinoamericanos y europeos? Pues ya están empezando a revisar ese plan de contingencia y por supuesto su retirada de La Habana ante lo que consideran una amenaza estadounidense. Hablamos de gobiernos de distintos países latinos, europeos, pero también hablamos del sector privado. Distintas empresas que empiezan a revisar, por supuesto, todo este plan de contingencia, este plan de evacuación desde Cuba y esperan hacerlo en el corto
plazo. Esto refleja el nivel de alarma que existe entre las corporaciones internacionales con operaciones en territorio cubano que se consideran amenazadas la geopolítica y por supuesto el colapso de la economía cubana. Esto genera un escenario sin precedentes en décadas y por supuesto una inestabilidad que no les permite continuar con sus operaciones dentro de La Habana. Carolina, ¿cómo describes hoy la situación de Cuba, tú como cubana en el exilio? Bueno, la situación de Cuba por muchísimo tiempo ha estado en caída libre, ¿no? Y esto es una situación que no se debe realmente a el cuerpo de sanciones que pueda tener Cuba ahora mismo. Es una situación que se debe al régimen mismo, a su incapacidad para gestionar los recursos del país y a tener otras prioridades. Por ejemplo, nunca se entendió por qué durante la pandemia en Cuba el régimen decidió construir hoteles en lugar de construir hospitales y ayudar a la infraestructura sanitaria que está en unas condiciones como nunca ha estado Claro. en la historia de Cuba, Caro, ¿no? Eh, vamos a detenernos allí, parte por parte, porque cada detalle que cuentes me es muy importante. Y de hecho hay una imagen de un hotel, no sé si en este momento tú tienes el nombre, pero es un hotel altísimo de lujo y alrededor vemos el declive total de casas sin pintar, sin el suministro eléctrico. ¿Quién se hospeda en este tipo de hotel? ¿Quiénes son los dueños de este hotel? Bueno, realmente no lo sé porque las tasas de turismo también han caído, como ha caído la situación y como ha aumentado la represión. Son hoteles vacíos y muchos de nosotros nos preguntamos si Gaesa, que es el gran consorcio empresarial que maneja el 90% de las finanzas cubanas, el 70% de la economía, es un conglomerado de empresas militares y de todo tipo que controlan y centralizan la Sí. estructura. Son los dueños de estos hoteles, nos preguntamos si lo usan para lavar dinero, porque efectivamente Ujú. la tasa o sea, la cantidad de personas que se hospedan allí es muy baja. Y esto Claro. sucede con el hotel que tú mencionas, que está en 23 IK, es una torre enorme Sí, que está completamente vacía, no tiene ningún tipo de capacidad ahora mismo con personas ahí. Y sucede con todos los hoteles. claro, La mayoría de ellos gestionados por Gaviota y por empresas asociadas a Gaesa. Son claro. hoteles muchas veces tienen consorcios con empresas españolas como Meliá, como Barceló, en un tipo de empresa mixta que el régimen ha manejado desde los 80, desde los 90, que supuestamente los empresarios españoles hacen como un tipo de inversión a largo plazo, pero que también trae muchas preguntas sobre cómo se beneficia potencias extranjeras también y cómo lucran también de la miseria y de la represión y de la situación de falta de libertad, específicamente de libertades económicas que tiene la mayoría de los cubanos. Muchas de las personas que trabajan en esos hoteles cubanos no cobran la totalidad de su salario, como sucede con los médicos que el régimen envía al exterior, sino solo la mitad Claro. o incluso a veces menos cantidades, con lo cual ha sido descrito como trabajo forzado. Carolina, mencionábamos este tema de el hotel, de no saber quién lo maneja, si se usa para lavado de dinero y automáticamente pienso en las sanciones de años de los Estados Unidos, pero más fuerte ahora con Donald Trump al mando. Te pregunto desde la honestidad, ¿estas sanciones debilitan al régimen o solo pisotean a la ciudadanía de a pie? Te lo pregunto porque en Venezuela, cuando uno veía estas sanciones impuestas por los Estados Unidos, afectaban al ciudadano de a pie y no directamente, económicamente hablando, a Nicolás Maduro, a Cilia, a Delcy, a Diosdado y a toda esta gente. Bueno, yo te voy a especificar en qué consiste el embargo, porque el embargo no consiste en prohibir que Cuba intercambie mercancías con ningún país del mundo. De hecho, Cuba hace esto libremente, le compra buena parte de la comida, de hecho, a Estados Unidos, que es el quinto suministrador de productos a Cuba. Es decir, por ejemplo, todo el pollo que se compra en Cuba viene de Utah y de Mira, Kentucky. Las medicinas también están incluso exentas de cualquier tipo de sanción desde el 2001 específicamente, equipos médicos también, equipos de agricultura. La única restricción que tiene la codificación de sanciones que está bajo el embargo es de que el régimen cubano y sus entidades bancarias no pueden acceder a productos
financieros en bancos norteamericanos. Es decir, si el régimen cubano necesita pedir un crédito, no puede hacerlo no sé, a JP Morgan o a una entidad bancaria de Estados Unidos. Y si lo hace con otra entidad bancaria en el mundo, pues esta podría recibir una sanción, una tarifa por parte del sistema financiero de Estados Unidos. Sin embargo, esto no ha hecho que Cuba no tenga créditos, porque de hecho le debe un dinero inmenso al Club de París, que le han condonado varias veces esa deuda. A España lo mismo, recientemente, hace muy poco, el gobierno de Pedro Sánchez nuevamente le condonó deuda a Cuba. Han dicho en esta misma semana que no van a ser capaces, van a terminar sin poder pagar hasta 30.000 millones, que es lo que se cree que tienen. O sea que todos estos años ellos han seguido pidiendo créditos por todo el mundo, especialmente a sus socios europeos, con lo cual ese tampoco ha sido un problema. ¿Y para qué querría además Cuba, que supuestamente está contra el imperialismo y tal, acceder a productos financieros de lo que ellos llaman el imperio, ¿no? Esa realmente es la única restricción. Yo te invito a que lo analices, porque se habla mucho del embargo, incluso se habla del bloqueo, cosa que en realidad es completamente inexacta, y no se entiende exactamente cuáles son esas sanciones y cuáles son estas restricciones. Y por eso el régimen ha usado muchísimo esta narrativa para victimizarse cuando ellos han sido siempre el victimario, no la víctima. Gustavo Petro ha dicho que la gente roba por amor. Lo que no ha dicho es si las sanciones se colocan también por amor. Este es nuestro contexto hoy. Sanciones de Ecuador sobre Colombia, de Colombia sobre Ecuador, la suspensión de intercambio energético. ¿Cómo queda esta tensión? César García Vélez a esta hora tiene una voz autorizada. Vamos a escuchar. César, ¿cómo estás? Sí, ¿qué tal, Andy? Quiero decirte que esta guerra arancelaria ya comienza a afectar a los sectores productivos del Ecuador, es decir, de la política aterrizamos a la realidad. Por eso me encuentro en el mercado mayorista de Quito, en donde, como tú ves, llega la mayor parte del producto de arroz del país. Acá a el mercado más grande del Ecuador, llegan toda la producción a nivel nacional para poder distribuirse a los diferentes mercados, a las tiendas de abasto, y hay mucha preocupación por lo que está ocurriendo, ya que, como ustedes saben, en represalia a la tasa de seguridad que impuso el presidente Daniel Noboa por la supuesta falta de colaboración en la frontera norte, en cambio, Colombia impuso aranceles a varios productos ecuatorianos, entre ellos el arroz, el 30% de arancel para este producto que es vital en el comercio de ambos países. Además, prohibió el ingreso del arroz ecuatoriano por la frontera común en el puente internacional de Rumichaca. Y esto puede generar un caos que se puede derivar en un sobrestock. Acá en el Ecuador, todo este arroz se quedará acá y esto afectará a los precios. Me encuentro en este momento justamente con un empresario arrocero, Becker Campoverde, es propietario del Banco de Arroz acá en Quito y nos va a explicar los impactos e implicancias de esta decisión. Becker, primero preguntarte, ¿están muy preocupados por lo que puede conllevar todo esto que está pasando? Hola a todos, estimado César, hola Andy. Para nosotros acá desde el mayor centro de acopio del país, del mercado mayorista de Quito, esta ruptura que hubo política, se podría decir, y ahora comercial el día de ayer con el arancel interpuesto por el presidente Petro hacia el producto más consumido de la canasta básica ecuatoriana, que es el arroz, sí afecta a nuestro país, ya que cada año nuestra producción, que viene a ser cerca más o menos de 700.000 a 800.000 toneladas al año, aproximadamente de 70.000 a 80.000 toneladas se destinan hacia nuestro país vecino Colombia. Este año nosotros teníamos la aspiración de haber tenido un buen clima, un factor climático importante en la región, y permitía eso que nosotros podamos hacer las negociaciones con el país vecino Colombia. Sin embargo, se frenaron por este arancel del 30%, hoy están estancadas, ese producto se va a quedar aquí en el Ecuador y pasa lo mismo con lo que interpuso Ecuador con el 30% de aranceles a productos ecuatorianos. El azúcar colombiana no va a llegar al país y esta guerra comercial que hay entre países vecinos nos perjudica de sobremanera. Ahora, tú me decías que ante esta situación
es muy posible que el impacto se vea en el precio, porque esta es una temporada en la cual Colombia se abastece de arroz ecuatoriano y se lo lleva hacia el vecino país. Está cerrada la frontera para el arroz. Esto implica, ¿nos puedes explicar un poco esa dinámica? Efectivamente, nuestro principal aliado como Ecuador es Colombia. En todo el mundo, nuestro principal aliado es nuestro vecino, es Colombia. Colombia, al llevarse nuestro arroz, al concretarse las negociaciones en estos meses, en los meses de febrero y de marzo, son importantes las negociaciones porque anticipan la cosecha que se aproxima en abril, la cosecha de invierno. Eso permite que nosotros podamos funcionar en el arroz todo el año. Al romperse a principios de año nos afecta y nos almacena el stock dentro de nuestra zona industrial costera. ¿Qué significa eso? Que va a haber una sobreoferta de arroz en el país si no se llegan a hacer estas negociaciones. Y lo que sí queremos nosotros como país es que haya una dinámica comercial. Ahí sí se necesita que el gobierno en este caso pueda intervenir para que ese arroz que no fue destinado hacia nuestro país vecino Colombia pueda tener otro rumbo. Bueno, ahorita este momento, Andy, está llegando ya un camión, por ejemplo, hasta el Banco del Arroz aquí en Quito. Por ejemplo, todo este arroz que tú perfectamente podrías comercializarlo también hacia Colombia, ¿qué es lo que vas a tener que hacer? ¿Hacia dónde se puede distribuir? ¿Cómo te puede afectar en los precios? Bueno, nosotros sabemos que a inicios de año no es que existe una demanda importante del consumo a nivel nacional de cualquier tipo de producto. La gente está gastada, consumió en diciembre, que es el mes de consumo, y enero es todo lo contrario. Así que en enero nosotros este arroz que nosotros lo traemos, tenemos abastecimiento completo para la ciudad de Quito, para el resto de ciudades también que están cerca, a la cercanía de nosotros, y el stock está lo suficiente para abastecer a buen precio, a buena calidad. Ese producto que nosotros tenemos de excelente calidad, que nosotros lo exportamos a Colombia, lo exportamos a Perú, es un producto modelo, porque nuestro país envejece el arroz y ese arroz es un producto estrella a nivel mundial. Así que ese producto se queda acá en el Ecuador este año por este tema que no va a Colombia, pero aquí tenemos abastecimiento. ¿Cómo has visto tú los intercambios entre el presidente Noboa y el presidente Petro? Porque finalmente esto se da en la esfera de la política, pero en este momento ya estamos viendo que a los productores, a la gente que trabaja, tú que generas empleo, esto también te perjudica. Bueno, a nosotros que generamos empleo, que estamos en el día a día en el comercio, los temas políticos sí nos afectan. Creo que al estar nosotros mancomunadamente trabajando con nuestro país vecino Colombia, sí se necesitan llegar a acuerdos, a tratados bilaterales que sean sostenidos en el tiempo, que sean duraderos y que favorezcan ambas partes, porque tanto los productos colombianos como los ecuatorianos necesitan tener ese transporte de mercancías constante, que genera una dinamización de nuestras economías. Entonces sí llamo a los dos gobiernos, a los dos países, a que puedan sentarse sobre la mesa a arreglar estos acuerdos que nos van a beneficiar a todos. Nos vamos directamente hasta Perú. Carmen Alvarado a esta hora nos contacta. ¿Cómo estás, Andy? Muy buenas tardes para ti y también para todo nuestro auditorio de América Latina. Estamos en vivo y en directo, un día clave para el presidente interino, encargado José Gerí. Y es que el fiscal interino de la Nación, estamos hablando de Tomás Gálvez, se acercó hasta Palacio de Gobierno para hacerle también las preguntas de rigor de esta investigación preliminar que se le sigue al mandatario peruano. Y ustedes se preguntarán cuál es el trasfondo, por qué nuevamente el Ministerio Público pone la lupa sobre un mandatario. Bueno, estas reuniones clandestinas, nosotros tuvimos acceso a las imágenes de cámaras de seguridad del momento en que José Gerí aparece, ¿no?, reunido en conversaciones con este empresario chino, Chi Guoyan, un empresario chino que también se ha comentado en las últimas semanas que tiene relación con algunas licitaciones, ¿no? Y que de eso se desligó el presidente José Gerí durante su intervención en la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República, donde nosotros estuvimos presentes y estuvimos también dando cuenta de esa cobertura. Ahora, ¿qué es lo que ha respondido el presidente José Gerí? No hay detalles sobre las preguntas, pero lo que se ha dicho el fiscal de la Nación es que han sido 30 preguntas, todas
todas, absolutamente todas, ha respondido José Gerí en estos momentos cuestionado y que su popularidad ha caído, ¿no? Recordemos que en comparación a Dina Boluarte, él tenía una buena popularidad. Dina Boluarte no pasaba ni siquiera de los 7, incluso caía más y más, luego llegó hasta el 3%. Era una de los mandatarios menos valorada, ¿no? Según los sondeos y comparada también a otros mandatarios de la región de América Latina. Eso también hay que recordarlo. Entonces, José Gerí se sitúa en el 50%, imagínate tú, ¿no? Pero esto ha caído más y más. Según lo último que he revisado, y si no me falla la memoria, Andy, cayó hasta un 7%. Entonces, hay situaciones que le vienen también pasando la factura como este. Pero Chi Guayán no es el único empresario y quizás producción nos pueda colocar las imágenes de las cámaras de seguridad para hacerle recordar también a América Latina de lo que significaba estas reuniones, de la forma en que llegó el presidente José Gerí encapuchado. Ya los estamos viendo perfecto, está encapuchado, ingresa, ¿no?, a este chifa en el distrito de San Borja, y luego también, porque eso ocurre en 26 de diciembre, si no me falla la memoria, y la otra reunión fue el 6 de enero, ¿no?, donde también se reunió con Chi Guayán, pero ya en el Market Capón. Estamos hablando de este centro comercial de propiedad de Chi Guayán. Incluso, Andy, si me ayudas con la descripción de la imagen, hay un momento en que se le ve al presidente José Gerí molesto, ¿no?, porque recibe una llamada y parece ser que está en mitad de una conversación, de una negociación, y eso es lo que también ha generado poderosamente la tensión, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué fue lo que se coordinó? ¿Por qué el presidente José Gerí estaba de noche, se encontraba precisamente en ese lugar? Y lo que dijo Palacio de Gobierno, y eso también fue muy insólito, ¿no?, esa respuesta, ¿no?, del despacho, que se fue a comprar caramelos chinos. Claro, o sea, esa frase y lo que de pronto llegó también indignó, ¿no?, porque es improbable, ¿no?, a ver, toda la comitiva presidencial. Incluso se le ve, hay otra imagen, ¿no?, que ya es grabada por el personal de seguridad de la tienda. Personal de seguridad de la tienda. Mira tú, Andy, que hay otro ángulo donde se ve que bajan bolsas, ¿no? Ya esto ya le estoy relatando, pero lo cierto es que toda esta situación rara, ¿no?, un poco extraña, que genera cuestionamientos, todo eso ha sido parte de esas interrogantes que ha lanzado el Ministerio Público. Entonces, hace una mañana donde ya el presidente José Gerí ha respondido preguntas con relación a todo este escenario que les estoy comentando, pero también, ¿no?, él ha mencionado que da el permiso y va a empezar con las gestiones para el levantamiento del secreto de las comunicaciones. ¿Y por qué esto es importante? Por lo que te comentaba, la llamada telefónica, o sea, estaba con el empresario chino al frente y con quién se encontraba hablando en ese momento. Entonces vamos a ver hasta qué punto también ese tipo de diligencia se va a materializar y qué es lo que puede obtener el Ministerio Público. Ahora, vamos a seguir explicando qué viene después. ¿Puede avanzar el Ministerio Público luego de obtener la información? De momento no. Solamente se queda en investigación preliminar. Cuando José Gerí, el mandatario interino, termine su gestión e entregue la banda presidencial el próximo 28 de julio, tras estos comicios generales del 12 de abril, recién a partir de esa fecha, Andy y auditorio, él va a poder ser investigado a profundidad ya por el Ministerio Público. Digamos que son indagaciones incipientes que está haciendo el Ministerio Público, y también lo mencionó Tomás Gálvez, ¿no? El fiscal dijo que no descarta otra segunda visita a Palacio de Gobierno. Y ustedes dirán, bueno, pero yo recuerdo a Dina Boluarte que ella iba al Ministerio Público. Sí, incluso nosotros la seguíamos, había un protocolo, pero también debido a la investidura presidencial que tiene José Gerí, el fiscal puede acercarse a Palacio de Gobierno. Eso también está normado, es algo también que queda a potestad del gobernante, porque también tienen agenda, tiene funciones, y de hecho que las preguntas toman tiempo. No solamente participó el fiscal de la Nación, sino también la Procuraduría, porque hay preguntas también del lado de la Procuraduría General del Estado. Querido Andy, no sé si tengas alguna pregunta. Claro, Carmen Alvarado, no, las preguntas quedaron aclaradas. Lo que sí quería era resaltar justamente que tenemos en pantalla ese momento en el
el que él llega con este jury, con esta capucha en su cabeza, los lentes, todo vestido de blanco, y que llama la atención además, Carmen, ¿no? Esta respuesta que se da fue comprar caramelos chinos. ¿Realmente pensó que alguien se podía creer esa respuesta tan poco sólida, tan poco creíble? Ahora, por otra parte, Carmen, dices, respondió a las 30 preguntas, algo que nos sorprende, ¿no? A lo que nos venía acostumbrado Dina Boluarte cuando guardaba silencio o solo respondía a algunas. En este caso hay una respuesta a las 30 preguntas. Desde la genuina curiosidad, Carmen, ¿estas 30 preguntas son herméticas o se sabe cuáles son, por dónde iban? No, Andy, todavía esas preguntas es en estricto privado, Pero claro, ¿por dónde iban? Yo me imagino, si es que ya nos ponemos del otro lado, desde el Ministerio Público, ya en medio de estas diligencias y pesquisas, es que ¿qué hacía José Gerí precisamente en esas reuniones? ¿Qué se acordó? ¿Por qué se reunió? ¿No? ¿Qué tipo de conversación? ¿No? Y eso también puede ser un elemento aprobatorio a futuro si las investigaciones continúan. Ahora, Andy, aclarar también que además de ese discurso de comprar caramelos chinos, lo que también se había anunciado por parte del presidente José Gerí, es decir, de acuerdo a sus palabras, era que se estaba coordinando para hacer un evento de la comunidad peruana china. Lo hemos explicado en anteriores ocasiones, ¿no? Entonces, digamos que esa ha sido la principal idea que se lanzó también en la Comisión de Fiscalización. Ahora, otra de las cosas que dijo José Gerí, lo recuerdo muy bien, es que si bien este empresario chino tiene vinculaciones con algunas licitaciones, pues él dijo, sí, pero eso fue antes de mi mandato. En ese momento José Gerí no era nadie, ¿no? Y recordemos que José Gerí fue congresista accesitario. Luego de ser congresista accesitario, pues tuvo la suerte de llegar a la presidencia de la mesa directiva del Congreso de la República. Y luego de eso, tras la vacancia de Dina Boluarte, llegó a ser mandatario del Perú. Entonces, imagínate tú esa trayectoria política. Y de hecho es uno de los presidentes más jóvenes que hemos tenido, ¿no? Entonces también esto es lo que se viene analizando, ¿no? Quizás esa forma tan rápida de cómo ha ido evolucionando, ¿no? Él ya en un tono más político, ¿no? Entonces, bueno, son parte de las perspectivas y análisis que también se vienen sondeando y se vienen analizando, pero lo cierto es que hoy ha ido hasta, pues el fiscal de la Nación ha ido hasta Palacio de Gobierno para que pueda responder José Gerí a todas las interrogantes. Y seguimos recorriendo la información, esta vez en Chile, con un importante hallazgo, alerta de dengue en el país con el mosquito Aedes aegypti, que es el mosquito patas blancas, este que conocemos como transmisor, ¿sí?, el virus del dengue, esta enfermedad que afecta o de manera clásica o de manera hemorrágica en un peor escenario y que muchas veces ha llevado a las organizaciones, a los ministerios de salud de cada país a tomar decisiones importantes para el tratamiento y el cuidado de los más jóvenes o aquellos que están expuestos a este tipo de picadura. Hoy la noticia tiene que ver directamente con el hallazgo de este mosquito, la presencia del mosquito en el Aeropuerto Internacional de Chile. Por supuesto, vamos a estar atentos a cuál es la reacción de directamente de las autoridades sanitarias, si esto es algo por lo cual debamos preocuparnos o simplemente ocuparnos. Tenemos en este momento a Klaus Reinberg y también una importante entrevista como de costumbre para entender esta situación. Adelante, Klaus. Andy, ¿cómo estás? Buenas tardes. Y claro, tal como lo adelantabas tú, el día de ayer el Ministerio de Salud dio a conocer la presencia del mosquito Aedes aegypti en una de las bodegas del aeropuerto de Santiago, y es por eso que ya se han activado algunos protocolos. Sabemos que este mosquito es transmisor también, como adelantabas tú, del Zika, la fiebre amarilla y también del dengue, y es por eso que hoy nos encontramos con Bárbara Hot. Ella es jefa de la oficina Zoonosis y Control de Vectores del Ministerio de Salud, que nos va a hablar respecto a esta situación, a todos los cuidados que hay que tener. Bárbara, ¿cómo estás? Buenas tardes. Si es que me pudieras primero hablar sobre todas las probabilidades de que pueda infectarse y de que pueda llegar el dengue a Chile debido a la presencia de este mosquito.
Sí, hola, buenas tardes. Primero contarle el contexto de cómo fue el hallazgo. Recibimos la denuncia de un funcionario que trabaja en las dependencias del aeropuerto, dado que la Seremí de Salud realiza una vigilancia permanente en ese lugar y los funcionarios están capacitados para sospechar de ejemplares que puedan tener las características de este vector, que es de color negro, con rayas blancas y es un zancudo. Para nosotros es un zancudo. ¿Ya? En otros países se les llama mosquitos, pero acá nosotros lo reconocemos como un zancudo. No todos los Aedes aegypti, que es el nombre científico de este vector, tienen los virus que transmite, que son el virus del Zika, del dengue, del chikungunya y la fiebre amarilla. ¿Ya? Entonces, lo que quiero decir con eso es que si tenemos el vector, no necesariamente implica que tenemos la enfermedad presente. En Chile nunca hemos tenido, después de los años 60, casos transmitidos autóctonamente. Ya solamente tenemos casos importados de dengue, o de Zika, o de chikungunya. Eso significa que el monitoreo, que es la vigilancia epidemiológica que se hace en los centros de salud, no ha detectado nunca un caso transmitido acá. Por lo que podemos decir hasta ahora que no existe circulación en el país. Sin embargo, al tener la presencia del vector, existe el riesgo. Y teniendo ese riesgo, debemos ser cautelosos y la primera medida que debemos tomar es tratar de no tenerlo en nuestras viviendas ni en nuestras casas. ¿Y eso cómo se hace? Evitando tener recipientes que contengan agua, porque la hembra de esta especie busca poner huevos en recipientes que tengan agua disponible. Recipientes desde una tapita de bebida hasta una gran piscina. Entonces, aquellos recipientes que yo no puedo evitar tener con agua, como por ejemplo los platos de las mascotas, debo cambiar el agua todos los días y limpiar las superficies del recipiente. Las personas que les gusta poner plantas para que críen raíces deben cambiar el agua de esos contenedores por lo menos 2 veces, cada 2 días, y limpiar el contenedor porque los huevos se pegan en las superficies. Entonces, la mejor medida de prevención es no tener este tipo de recipientes en mi casa disponibles para el vector porque se desplaza poco. Entonces, si tiene agua y tiene alimentación, que se la damos nosotros, no se va a mover. Entonces, por eso que en el aeropuerto nosotros tenemos disponibles dispositivos de captura para este vector, que son recipientes con agua que simulan un criadero para detectar la presencia si es que llega a estar ahí. Bárbara, ¿y estos mosquitos se dan principalmente en países más tropicales, donde hay más humedad? También se caracteriza por estar en aguas estancadas. Sin embargo, ahora hay mayor probabilidad de que proliferen acá en Chile debido a que también nos encontramos justamente en una época de altas temperaturas, donde también en el norte quizás hay un poco más de humedad. ¿Es probable que esto se pueda expandir? Sí, ahí hay 2 puntos relevantes. Uno, que efectivamente este vector es de origen más tropical. Sin embargo, se ha ido adaptando. Y hay países, por ejemplo, Argentina, que ha visto cómo este vector ha empezado a transmitir el dengue todo el año, en temperaturas frías, en que antes no se reproducía. Entonces, además del cambio de las condiciones climáticas que hemos sufrido a nivel mundial, son las mutaciones que ha tenido esta especie. Entonces, esas mutaciones le permiten estar en Arica y Parinacota, le permiten estar en la ciudad de los Andes, que en invierno es muy frío, pero igualmente hemos tenido hallazgos de este vector en un mes de julio en los Andes. Entonces, por eso que no hay que confiarse que es solo en esta época. ¿Ya? En esta época la reproducción es más rápida, así que tenemos más posibilidades de que haya más cantidad. Por eso es importante reforzar lo que yo te decía respecto a evitar estos recipientes. Las medidas que está tomando el Ministerio de Salud con la Seremí de Salud están intensificadas en este momento, pero finalmente es la comunidad la que tiene que ayudarnos a que este vector no se instale en nuestro país. Tenemos hallazgos, como yo le decía, en estas regiones, pero son hallazgos puntuales. No tenemos una población grande del vector establecida acá. Y en caso de que personas puedan presentar algunos síntomas, ¿cuáles serían estos síntomas y cómo hay que tratarlos en primera instancia antes de acudir a un centro asistencial?
hay distintas presentaciones dependiendo de la enfermedad, pero algunos síntomas que son comunes es la fiebre, la cefalea, el dolor de cabeza, en el dengue el dolor detrás de los ojos, también hay manifestaciones en la piel, manchas rojas, lo que conocemos acá como sarpullido y bueno, vómitos, diarrea, esos son menos comunes, ya, pero principalmente la fiebre, el dolor de cabeza, dolores musculares, es como cuando uno le va a empezar una influenza o un resfrío fuerte, pero no tiene síntomas respiratorios, ya no tiene tos, no tiene congestión, pero sí el dolor de cabeza, la fiebre y el dolor muscular. Bárbara, y en países más tropicales, como por ejemplo para ir a Brasil, algunas veces quizás a Venezuela o países de Centroamérica, muchas veces se pide la licencia de la vacuna de la fiebre amarilla. ¿Qué probabilidades hay de que en Chile en un futuro se tenga que también aplicar aquella medida de la vacuna contra la fiebre amarilla? Bueno, si nosotros enfrentamos en algún momento una reproducción de este vector masiva y empieza a ocupar espacios de manera importante, que nosotros veamos a este vector de manera habitual, porque lo que vemos nosotros en nuestro país son los zancudos comunes. Y si en algún momento llegamos a empezar a ver una cantidad importante, siempre está el riesgo de que empiecen a circular estas enfermedades. Para los viajes, efectivamente, aquellos lugares que tienen fiebre amarilla, la gran mayoría de los países pide la vacuna. Ya esa vacuna está disponible acá en el país, en los vacunatorios autorizados y que funcionan en convenio con el Ministerio de Salud, que son vacunatorios internacionales, en donde la persona se debe aplicar esta vacuna no el día antes de viajar, ya por lo menos 10 días antes. Y aquí en el país las medidas se van a tomar cuando corresponda y esperamos, si ya llevamos 10 años con presencia de este vector sin la circulación de la enfermedad, esperamos continuar de esa manera. Bueno, Bárbara, te quiero agradecer y también por último recalcar para toda la gente que nos están viendo tanto en Chile como en Latinoamérica los principales cuidados para estar prevenidos respecto a la presencia ya de este mosquito Aedes aegypti. Bueno, aquellas personas que viajen y sepan que en los países a donde viajaron hay circulación de estas enfermedades, si a su regreso presentan algún síntoma deben consultar rápidamente y reportar el viaje. Es muy importante eso al personal de salud. Y acá nosotros tenemos como país una oportunidad única. Y si me están escuchando otros países lo van a saber porque nosotros hemos logrado contenerlo. Pero basta un poco de descuido, y ese descuido me refiero a que las conductas de riesgo de la comunidad aumenten para que se nos instale en una población con un número importante y ahí es muy difícil de erradicar. De hecho, ningún país de Sudamérica hoy día está libre de la circulación de estas enfermedades. Entonces, nuestro país requiere un esfuerzo, requiere el trabajo conjunto para que continuemos siendo... Latinoamérica, la situación ha sido muy triste todos estos días, de hecho desde el 23 de enero cuando se da por desaparecida a Narela Barreto, esta jovencita quien viaja a los Estados Unidos, según conocemos la historia, para una boda, decide quedarse allá, probar suerte en los Estados Unidos, trabajaba como camarera y aunque mucho se ha hablado de varias hipótesis, es decir, su familia inicialmente la reporta como desaparecida el 23 de enero y hace 2 días nada más le confirman desde los Estados Unidos a su familia que ella había fallecido y que la causa es desconocida todavía, por ende hay varias hipótesis. Nosotros estamos siguiendo la noticia de cerca y por eso ahora queremos conversar con una de sus primas, Kiara. De hecho, está con nosotros a esta hora. Abrió un espacio en su agenda para conversar con nosotros. Hola Kiara, ¿cómo estás? Te habla Andy desde el estudio. Hola, ¿qué tal? Bueno, quería agradecer el espacio enormemente porque estamos volviendo los locos, no sabemos a dónde más hablar. Claro. Y primeramente queríamos corregir un dato. Kiara, dame un segundo. Sí. Quiero que entiendas que este espacio es precisamente para corregir, porque tengo muchos que quiero brindarte y que los vamos a ir corrigiendo al aire con tu versión. Por ende, antes de avanzar a ese punto, quiero que me digas, ¿eres prima de Narela por parte de mamá,
por parte de papá. ¿Cuál es tu relación con ella? Yo soy prima hermana por parte de su papá. Su nombre entero es Narela Micaela Márquez Barreto. Mi padrino, que es hermano de mi mamá, es Pablo Marcelo Márquez. Soy su prima hermana por parte de su papá, que es hermano de mi mamá. Bien, Kiara, mucho se ha dicho. Yo voy a poner en cronología y vos me decís, ¿es cierto? ¿No es cierto? Se dijo que ella fue por una boda y que allá se quedó para probar suerte y trabajar como camarera. ¿Es así? Sí, eso es cierto. Bien, Eh, ella... Sí, te totalmente. escucho, Kiara. Sí, ella fue originalmente como mencionás, por una boda. Ella acá manejaba un kiosco después de trabajar con muchas changas, como le llamamos acá, cuando no tenés nada oficial, trabajás de lo que podés, y consiguió abrir un kiosco que le iba bien, pero bueno, hubieron un par de incidentes con asaltos que le sonaron las alarmas por el tema de la inseguridad. Y En cuando zona se sur va para Argentina, ¿correcto, Kiara? nosotros somos de zona sur, el Ujú. kiosco estaba en un centro turístico, en una parte turística que era cerca del obelisco. Ah, ok. Uno dice, bueno, hacia el obelisco va a estar todo bien, y no, hubieron varios incidentes de asalto, lo cual despertó alarmas porque quienes trabajaban ahí eran ella, su hermano y su otra prima, y uno no quiere que a nadie le pase nada, y cuando va para Miami y sus amigas le dicen que es un poquito más seguro, que la remuneración es mejor que en Argentina, ella, bueno, lo habla bien con la familia, lo medita muchísimo y después decide, bueno, me voy a quedar acá. Venía a visitar también, nunca pasó mucho tiempo sin que Claro. viniera a visitarnos. Y bueno, después con el tiempo, Kiara, amigas de ella basadas en Los Ángeles le dijeron que en Los Ángeles podía ganar casi que el triple de que en Miami, también siendo moza. Lo que nosotros tenemos entendido es que puede ser por la alta densidad de población latina en Miami, tal vez por eso. eh, Hay mucha discriminación en contra de los latinos y bueno, en Los Ángeles tal vez por eso podía ser un poquito más alto el sueldo. muy bien. Bien, vamos entonces con esta información. Ahora, Kiara, ella desaparece el 23 de enero, con quien sostenía comunicación constante era con su madre. ¿En qué momento decide la familia decir, es raro que no nos haya respondido, vamos a poner esto una denuncia, una búsqueda a través de las redes sociales? Ese mismo día se le hizo muy raro a la madre y las amigas hicieron las denuncias pertinentes. Las que se enteraron primero fueron las amigas las que notaron una eh, desconexión, tal vez, por así decirlo. Eh, Porque, bueno, acá por el tema de la diferencia horaria, vos hablas en un horario y te volvés a comunicar en otro. Ujú, Al ser 4 horas de diferencia, puedes estar bastante tiempo sin comunicarte. claro. Entonces, cuando las amigas allá notan que ya era un horario raro en el que no volvía del trabajo, hablaron con la familia, nos informaron, hicieron sus denuncias y después empezó primero repartieron por allá folletos y después la Sí. mediatización de la búsqueda tanto allá como acá. Kiara, estas amigas que estás mencionando, ¿vivían con Narela allí en Miami? Algunas estaban basadas en Miami y otras estaban basadas en Los Ángeles. Bien, pero ninguna de estas Ella vivía con Narela. antes compartía piso con una amiga y bueno, trabajando se pudo juntar la plata para poder conseguir un piso sola, al cual se había mudado hace una semana, Wow, anterior a la desaparición. bien. Laburo constante de tiempo completo para poder tener un poquito más de privacidad, una vida más tranquila, vivir sola y bueno, la semana desapareció y la asesinaron. Ok, bien, Kiara, se ha hablado muchísimo sobre un sospechoso y es un colombiano. Sí, eso es muchos títulos han dado en la noticia de que y lo dijo, de hecho, la misma prima Violeta, no sé si conoce, si Violeta es del lado de mamá o del mismo lado de padre, Violeta es del lado de la madre. de la madre. Bien, Violeta, Yo lo justamente, único que puedo transmitir es lo que nos transmite mi padrino, que es el papá de Nare, que está que es el ya que en Miami a esta está en hora. contacto exactamente tanto con la policía, con el Departamento de Policía de Los Ángeles, como con el consulado. Él es Sí. el que nos propicia la información oficial, por así decirlo, y lo que nos
transmite mi padrino es que el asunto está tratado como un homicidio, pero no hay un sospechoso al que todavía podemos darle un nombre y apellido. Pero es un homicidio. Por esta razón hay tan poca información. Claro, Porque al entiendo. ser un caso iniciado, claramente se tienen que respetar la investigación. Y bueno, nosotros vamos transmitiendo a medida que a él le transmiten y él nos transmite a nosotros. Claro, te lo preguntaba, Kiara, porque justamente Violeta, esta prima por parte de mamá, dijo que era sospechoso este joven colombiano porque ellos habían tenido una relación un tanto tóxica, que a él no le gustaba como ella era de linda, bien arreglada, que le gustaba ser una mujer libre. Entonces ella dice, el primer sospechoso debe ser él. Pero hoy, Kiara, tuve la oportunidad de conversar con el hermano de Narela, con Santiago, y él me decía, es que no es así, es falso. Este mismo muchacho colombiano es quien nos está ayudando a nosotros con la investigación. ¿Cómo manejas tú este dato? Yo no me puedo agarrar de nada, sinceramente. Si yo tengo que prestarle atención a todos los datos o posibles pistas que la gente especula, Sí. Nos vamos a volver locos. La realidad es esa, más que nada porque ya el hecho de que sea una investigación te da información limitada y el hecho de que sea en otro país es mucho peor. Venezuela informed her that we're going to be opening up all commercial airspace over Venezuela. American citizens will be very shortly able to go to Venezuela and they'll be safe there. Bueno, este es el reciente mensaje del presidente de los Estados Unidos con respecto a la reapertura de los vuelos comerciales entre Estados Unidos y Venezuela. Se ha podido chequear que las distintas páginas de las aerolíneas ya están ofreciendo este servicio para viajar de Estados Unidos a Caracas y viceversa. Es una medida sin precedente que ahora pues comparte el presidente Donald Trump tras haber ordenado la reapertura del espacio aéreo comercial sobre Venezuela. Así pues continúa esta reconfiguración de las relaciones bilaterales tras la captura del dictador Nicolás Maduro. Trump aseguró que esta instrucción se la comunicó a Delcy Rodríguez y que el proceso debe activarse de inmediato. Así es como Delcy Rodríguez pues también confirmó las conversaciones con Donald Trump para que cesen las restricciones en el espacio aéreo comercial. Quiero informar que el día de hoy recibí una llamada del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y de su secretario de Estado, Marco Rubio, donde se informa que en el marco de la agenda de trabajo de la cual hemos conversado y hablado, estamos dando pasos importantes. Y estamos hablando de que cesen las restricciones en el espacio aéreo comercial de Venezuela. Que vengan todas las aerolíneas que tengan que venir. Que vengan los inversionistas que tengan que venir. Bueno, son las medidas que se están tomando con la reapertura de estas relaciones bilaterales, además una medida totalmente única tras muchísimos años con las relaciones fragmentadas, las relaciones totalmente deshechas entre Estados Unidos y Caracas y muchísimas complicaciones para los venezolanos en Estados Unidos que desean ir a Venezuela y viceversa. Bueno, en los últimos días también en torno a la noticia de Venezuela hemos visto cómo distintos medios de comunicación deciden romper el silencio. ¿Qué está pasando en Venevisión? Vamos a verlo. 2:13 minutos, revisamos información de última hora. Hace pocos minutos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que las conexiones comerciales aéreas con Venezuela se abrirán muy pronto. Escuchemos qué fue lo que dijo el mandatario norteamericano.
And I just spoke to the president of Venezuela. Acabo de hablar con la presidenta de Venezuela y le informé que vamos a abrir todo el espacio aéreo comercial sobre Venezuela. Los ciudadanos estadounidenses podrán ir a Venezuela y estarán seguros allí. Estarán seguros. Está bajo un control muy fuerte. Y la gente que anteriormente era de Venezuela, algunos quieren regresar y algunos quieren volver a visitar. Y van a poder hacer eso. Y hace pocos minutos también la compañía aérea American Airlines anunció que restablecerá los vuelos comerciales directos entre Estados Unidos y Venezuela. Aseguró que permanece en estrecho contacto con las autoridades federales y que está lista para comenzar vuelos a Venezuela, pendiente de la aprobación del gobierno y evaluaciones de seguridad. La aerolínea estadounidense informó que compartirá detalles adicionales sobre su regreso al servicio en los próximos meses, mientras trabaja en estrecha colaboración con las autoridades federales en todos los permisos y evaluaciones de seguridad necesarios antes de reanudar el servicio. Estas y otras informaciones serán ampliadas en la emisión estelar de Noticias Venevisión. Usted continúe con más de nuestra programación. Bueno, Venevisión le da la vuelta al mundo tras muchísimos años de censura en los medios de comunicación venezolanos. Ahora están reportando lo que dice Donald Trump. Esto llama la atención, sobre todo luego de que tuvimos hace pocos días también que compartían noticias de María Corina Machado, que tenía años sin salir en la televisión venezolana. Es impresionante por donde usted lo mire, el hecho de que American Airlines retome operaciones comerciales en Venezuela, pero también el hecho de que Venevisión esté compartiendo noticias de Donald Trump y de lo que está haciendo en Venezuela. Pues, ¿qué está ocurriendo con los medios? Es definitivamente un cambio pues en la censura en el país. Vamos a estar muy atentos. Y ahora vamos a hablar de esta polémica que envuelve al ICE, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Estados Unidos, que no se queda en territorio norteamericano, llega a Italia para estos Juegos Olímpicos de Invierno en Milán. Han dicho desde la administración que solamente va a estar la parte investigativa del ICE, no la parte operativa. Pero a los italianos esto no les ha gustado en lo absoluto. Por eso un grupo de manifestantes protestó en Roma contra la presencia del ICE en el dispositivo de los Juegos Olímpicos. Esta es la primera de una serie de movilizaciones previstas en Italia contra la decisión de que el ICE vaya a Milano. Así que pues tuvimos esta concentración convocada por el partido Más Europa, que reunió a una quincena de personas y al sonido de sus silbatos tenían los carteles con lemas como "No al ICE en Italia" y "Milán Cortina no son tus juegos".